Que falleció el miércoles y bueno, fue bastante conmocionante porque David fue muy cercano a nosotros, enseñó a escribir a varios colegas, estuvo mucho en la revista, muchísimo, fue asesor de la revista. En la revista, bueno, van a ver el homenaje que hizo Osvaldo Bondi, que enviamos a todos, un pequeño homenaje porque vamos a hacer algo en relación a David, posiblemente para marzo del año que viene. Escribió muchísimos artículos, muchísimos libros, desarrolló el famoso algoritmo David Lieberman justamente. Y en el velorio me encontré con el director de actualidad psicológica de lo que David fue asesor. Van a sacar ahora un artículo de David y el próximo número va a ser un homenaje a David y me pidieron que digamos algo de su trayectoria en la APA. No, ahora les voy a pedir el minuto de silencio mientras estoy hablando. Así que, bueno, es posible que les mande a todos una pregunta sobre su contacto con David y lo que creen que fue el aporte que él hizo a nuestra, bueno, fue supervisor de cantidad de colegas, analista, alguien que muy cercano. Así que bueno, ahora sí, antes de empezar la actividad, les voy a pedir a todos un minuto de silencio por David Maldaski. Muchas gracias. Ahora sí damos comienzo a la actividad de las 11. Ahí, ¿se escucha? Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la mesa de diálogo por Secretaría Científica. Quiero contarles que en este mes de junio trabajaron en la elaboración de los contenidos científicos Agustina Fernández, Tessa Seferer, Maximiliano Martínez Donaire y Mauricio Zulián. Les cuento que en esta mesa... ¿Cómo? Les cuento que esta mesa de diálogo lleva como título La mirada del otro, caso La joven homosexual. Fueron pensados como ejes para disparar el diálogo del amor al deseo, la mirada libidinizante, expulsiva y ausente, el padre real y el padre de la novela. Les cuento la modalidad de la mesa. Hay 2 presentadores y una conductora, y les cuento quiénes son los invitados. El doctor Alberto Álvarez, psicoanalista y psiquiatra, miembro en función didáctica de APA, coordinador de Grupo de Investigación Locura y Psicosis, supervisor equipo adultos 2 del Hospital Rivadavia, miembro de APSA, integrante de capítulo de Ludopatía APSA y capítulo Psicoanálisis y Sociedad APA-APSA, miembro de Fundación del Campo Lacaniano. Doctor Oscar Paulucci, psicoanalista, médico especialista en psiquiatría, miembro titular en función didáctica de la APA, full member de IPA y FEPAL, profesor titular del Instituto de Psicoanálisis de APA, profesor invitado en maestrías y doctorados USAL en psicología, coautor de los libros La misteriosa desaparición de la neurosis, Saber del límite, Psicoanálisis, ficción y clínica, Debates cruciales en psicoanálisis, cuerpo, Edipo y castración. Y como conductora, la doctora Sara Sussman de Arbizer, médica, miembro titular en función didáctica de APA y full member de IPA, ex coordinadora del Departamento de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes en APA en distintos periodos, ex coordinadora del Departamento de Familia y Pareja también en APA, el libro publicado Familia y Psicoanálisis con Niños y Adolescentes y otras publicaciones individuales en la revista de Psicoanálisis
en APA, en otras revistas y libros, y también en colaboración con otros autores. Actualmente asesora del Departamento de Niños y Adolescentes e integrantes de la Comisión de Cultura. Les cuento entonces cómo funcionamos. Le vamos a dar primero lugar a quien conduce esta mesa de diálogos, a Sara Sussman, para después abrir a el diálogo de los presentadores. Bueno, buenos días. Les comento que hay una larga tradición de revisar los historiales freudianos, ¿no es cierto?, para volver a pensarlos, como estamos haciendo hoy con el caso de la joven homosexual. También hay una larga tradición de juntar a Dora y a la joven homosexual para trabajar en psicoanálisis de adolescentes. Pero no es el caso como la presentó Freud. Para Freud no era una paciente adolescente porque para los principios del siglo XX, no, una mujer de 18 años o una joven de 18 años no era considerada una adolescente, sino ya una joven casadera. Y por eso se producen ciertas complicaciones cuando se trata de juntar la forma como Freud trató a esta paciente con lo que es ahora atender a una joven de 18 años. Nos podemos hacer muchas preguntas con este historial. Yo voy a lanzar algunas, no todas, sí, de entrada, y es sobre todo preguntarnos, ¿qué llevó a Freud a aceptar este análisis? Porque él dice muy claramente en la lectura de este artículo que él no confiaba, primero, en los tratamientos a pedido, y segundo, no le parecía que con un tratamiento psicoanalítico se pudiera modificar la orientación sexual. A pesar de eso, él la tomó en tratamiento. Es decir, en realidad no les dijo a los padres que era un tratamiento, sino que iba a ser una observación. Ahora, el tema es, más allá de que hiciera estos 4 meses con ella y haberla despedido después de las vacaciones de verano y no haberla, decirle que no la podía seguir tratando, que mejor que ella se fuera con una mujer. Es decir, la pregunta es entonces, ¿qué lo llevó a publicarlo? Si era un análisis fallido. No nos olvidemos que este análisis aparece, es decir, la publicación de este análisis es el último de sus historiales. Él ya había publicado todos los otros y este es el último, y precisamente un análisis fallido. ¿Qué lo llevó a publicarlo? Yo pienso que hay algo muy importante, que es ubicarnos en el momento en que fue publicado este artículo, 1920, después, es decir, Mirta Goldstein señala en la introducción que este artículo es bisagra en todos los estudios de Freud acerca de la sexualidad femenina, y precisamente muchos autores lo señalan así, porque este artículo fue escrito en 1920, después de Pegan a un niño, donde habla acerca de las perversiones y donde todavía no le cierran muchas situaciones con respecto a la sexualidad femenina. Y aquí es la primera vez en este artículo donde presenta la situación del Edipo temprano y la relación con la madre como el precursor posterior al Edipo. Y esto después lo desarrolla en los trabajos de 1925. Bueno, hay muchas más cosas que podría plantear, pero bueno, dejo acá y en el curso de la discusión presentaré otras interrogantes. Bien, gracias, Sara. Alberto. Bueno, buenos días. Bueno, les voy a comentar entonces lo que se me fue ocurriendo cuando volví a leer este historial.
Entonces, la primera pregunta que me surge al releer este caso es justamente qué nos aporta hoy para nuestra clínica, ¿sí? Y qué nos sigue mostrando, ya que es uno de los significantes que aparece una y otra vez en este relato de Freud. El mostrarse de la joven ante el padre, fundamentalmente, pero también ante la madre. Ahora, dentro de su actualidad y de la importancia de las entrevistas preliminares, que son para Freud este tratamiento, podríamos decir, concluye que la muchacha no era una enferma. Freud espera y busca algo. ¿Hay una demanda? ¿Quién demanda? Freud concluye entonces esto. Ella no padecía por razones internas ni se quejaba de su estado. Y la tarea no era solucionar un conflicto neurótico, sino transportar, dice Freud, y se refiere allí a la sexualidad. Ahora, ¿cómo tomamos hoy, esto para traerlo a la época actual, la demanda de los padres con un paciente adolescente? Creo que hay una diferencia fundamental, entonces, una es la aclaración que hizo recién Sarita, pero de todas formas, para nosotros, una chica de 16 años, una muchacha, por más que en esta época también, ya desde los 14, 18, sí, 16 fue cuando ocurrió el trauma, ya desde los 14 hay muchas jóvenes que están embarazadas y que tienen, a lo mejor a la edad de ella, ya 2 hijos, ¿no? Entonces, para que la demanda de esta joven en algún momento aparezca hacia el análisis, porque demanda de amor estaba presente todo el tiempo, hacia los padres, hacia la cocotte. Entonces, ¿qué maniobras podemos instrumentar en transferencia sin desilusionarlos por las mentiras para que la demanda siga su curso y funcione para el análisis? Ahora, en esta época Freud todavía habla de autoridad médica. Y este caso me parece que nos puede iluminar, entre otros temas, a la función del analista, su deseo, también a reflexionar una vez más sobre el amor de transferencia. También sobre las diferencias del enamoramiento, del amor, yo ideal, ideal del yo, narcisismo. Freud concluye, esta muchacha nunca había sido neurótica, no aportó al análisis un síntoma histérico. Y me pregunto, ¿hubo tiempo para explorar la neurosis infantil? Sin embargo, hubo trauma sexual infantil y en la primera adolescencia ocurrió un hecho. Entonces, si no hay síntoma, ¿hay fantasma? Una conclusión es que para Freud la elección de objeto sexual no tiene que ver con la neurosis. El síntoma sí, y tiene que ver con un goce traumatizante que es rechazado y que entonces retorna. Ocurre, sí, en la adolescencia de esta joven un acontecimiento. ¿Es lo mismo que trauma? El nuevo embarazo de la madre, el nacimiento de un tercer hermano, en un momento edípico de la joven especial y que cambia su posición libidinal. De la maternidad a la homosexualidad, nos dice Freud. Estos acontecimientos en cualquier época de la vida nos marcan. ¿Qué estatuto damos en el psicoanálisis hoy a estos encuentros de lo real y la realidad? Freud lo nombra desilusión y algo es arrojado de sí. Esto arrojado nos lleva entonces a 2 temas planteados que hoy contamos con instrumentos teóricos para comprenderlos y operar en un análisis. Hablo de la estructura del acting out y del pasaje al acto. 2 temas que se las traen, que han sido desarrollados por distintas escuelas y en distintos momentos del desarrollo del discurso analítico aquí en Argentina, en una época con mucha intensidad. Lacan se va a referir además de Acris a Phyllis Green-Acri, en referencia al acting out. ¿Y qué se hace con él? ¿Se lo prohíbe? Que esto ya se lo planteaba Phyllis. ¿Se interpreta? ¿Puede reforzar el yo? En relación a cómo establecer más sólidamente una verdadera transferencia. El paso muchas veces de la transferencia salvaje a otra cosa. ¿Qué es una verdadera transferencia? En referencia al acting out, sí tiene, creo, mucha actualidad. Pensaba, por ejemplo, en los casos de adolescentes que llegan por encargo de los padres a análisis porque los han descubierto fumando un porro, marihuana o alguna otra cosa. En general es una mostración y esta es una de las condiciones del acting out. Se muestra.
La joven se mostraba con su amiga por todos lados y podemos decir que provocaba con ese mostrar. Pero si nos quedamos en lo manifiesto, por ejemplo, del porro, ¿no sabemos acaso que la causa del deseo se nos enseña mentirosamente? ¿Qué nos muestra ese porro? ¿Qué esconde? Esto es muy claro en la joven homosexual. Se sube a la escena para mostrar que no es eso, que se trata de otra cosa, que la causa del deseo está en otra parte, que es lo que Freud en su investigación descubre. Entonces, este acontecimiento, esta desilusión, esta desestima, concluye cuando Sidonie, ahora me animo a ponerle un nombre, porque es uno de los historiales de Freud, que no, es el único creo que no tiene nombre, le deja los hombres a la madre, se hizo a un lado y se desembarazó de esta problemática. Aquí creo que el texto nos convoca claramente a plantear el tema de la angustia y por supuesto desde el posterior pasaje al acto de la joven. Dos palabras con respecto al pasaje al acto. Lacan, con el desarrollo de este concepto, permite localizar las coordenadas simbólicas del pasaje al acto. Él realiza una operación extrayendo una descripción hasta ese momento de la clínica psiquiátrica al campo del psicoanálisis. Para su conceptualización lo articula con el fantasma e introduce al mismo tiempo la dimensión del sujeto. En el seminario 10, él lo inscribe en las coordenadas de la angustia y lo va a relacionar tanto con el embarazo y con la emoción. Ya veremos cómo. Va a tener que ver con la respuesta del sujeto al deseo enigmático del gran otro, y a partir de Lacan podemos pensar, esto me parece para la clínica importante, los conceptos de acto, pasaje al acto y acting out en las tres estructuras, neurosis, perversión y psicosis, que tienen distintos desarrollos. Lacan lo incluye en sus comentarios sobre la joven homosexual de Freud como paradigmático, este pasaje al acto. Ahora, entonces tenemos embarazo, emoción, que determinan el pasaje al acto como una abrupta salida de la escena. Después, en todo caso, en el intercambio voy a desarrollar esto. Y esto solo puede realizarlo al dejarse caer. Está la palabra en alemán que utiliza Freud, que en realidad es una palabra antigua. Estuve preguntando a personas que hablan alemán, no se usa más, la Neckcomer, pero tiene el sentido de algo que cae de abajo, ¿no? Lacan lo toma como Leiser-Tomber, más como desentenderse de alguien o algo, o abandono, el dejarse caer primordial. En las dos, en alemán en realidad actualmente por lo menos no se lee en esa palabra tanto el caer, pero sí hay muchas referencias al parir, ¿eh? Es más clara la referencia al parir. Ahora, ¿dejarse caer del otro primordial o es el otro el que la deja caer? Esta es la gran pregunta en el pasaje al acto. Ahora, hay una larga llamada al pie, la número 7, donde Freud trae 2 o 3 ejemplos de hacerse a un lado o desistimiento, lo llama Pommier, y lo relaciona con el traumatismo y la ambivalencia en el amor. Algo del otro ensombrece, parece ser el brillo del otro, no del gran otro, del pequeño otro. En este caso, la madre, pero como rival, o en los ejemplos de Freud, los hermanos mellizos, donde siempre hay uno dejando un lugar al otro. Es una regresión narcisista, esto lo dice tanto Freud como Lacan. Entonces, tenemos el traumatismo y una derivación que es la identidad sexual y la elección de objeto amoroso. Y otra, la neurosis y la formación del síntoma neurótico. La elección del sexo no es consciente y el síntoma no es ni masculino ni femenino. En el momento del traumatismo, el sujeto es tomado por su amor al padre, un padre sin nombre, totémico, padre del goce. Entonces, síntoma, acting out, pasaje al acto, desistimiento. Esto que es en Lacan lo que se muestra, ¿es eso
Entonces, ¿cómo abrir las preguntas para que algo coagulado, que no es un síntoma, pueda desplegarse, abrirse a otras significaciones? Freud suspende este análisis cuando se pregunta o se horroriza más bien al pensar que el inconsciente puede mentir. Lacan dice que es un pasaje al acto de Freud, ya que la deja caer. Pero esto lo lleva a Freud a distinguir de manera precisa que el sueño no es lo inconsciente, es el núcleo real de nuestra vida anímica. Bueno, dejo acá y después... Gracias, Alberto. Le damos la palabra a Oscar. Guillermo, ¿podés pasar? Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con esta nutrida concurrencia de colegas y agradezco a la Secretaría Científica, a Mirta y a todo el equipo la invitación a dialogar sobre una relectura freudiana del texto Análisis de una joven homosexual. La verdad que me produce realmente mucho placer porque me parece que estamos viviendo épocas donde hay una cierta oleada con respecto a cuestionamientos, con respecto al psicoanálisis, no solamente en relación a su eficacia, sino en tiempos de una supuesta liberación sexual, ya sea por vía homo, hetero, trans, etc. Y creo que los analistas tenemos mucho para decir y que este texto nos ilumina en muchos sentidos, no solamente sobre un texto de hace un siglo, sino sobre lo que es nuestra práctica cotidiana. Yo anoté una serie de cuestiones que son muy amplias y voy a dialogar directamente con lo que planteó Alberto, que me parece que tiene muchos puntos de coincidencia. La primera afirmación que podría hacer es que el psicoanálisis no pretende una normativización en ningún sentido, ni homo ni heterosexual. Cualquier meta ideal del psicoanálisis implicaría una cura por vía del ideal, que es lo que se opone al deseo del analista. Es lo que Freud tradicionalmente llamó la cura por amor de transferencia, y eso nos conduce a una encerrona. Es decir, la vía del ideal implica una renuncia al deseo. En Introducción del narcisismo, Freud plantea que el ideal del yo exige o pide sublimaciones, pero produce represiones. Me parece que eso es muy importante para tener en cuenta. Y en el mismo texto de la joven homosexual, Freud plantea que no es meta del análisis lograr el cambio de la orientación sexual del paciente. Ahora bien, acá tenemos un problema, porque creo que Freud está tironeado y queda atrapado entre la demanda de los padres y lo que es su escucha analítica. Y ese es un problema de nuestra práctica cotidiana, con adolescentes, con niños, pero también con cualquier analizante adulto, en tanto pretendamos ayudarlo a que desde nuestro lugar de analista respondamos a la demanda. Me parece que es un punto que me parece interesante dialogar a partir de esta cuestión. Por otro lado, algo que podemos plantear en relación a este relato es que las homosexualidades, lo digo tanto la masculina como femenina, pero creo que hay una disimetría entre ambas homosexualidades, para decirlo en un sentido amplio, por eso uso el plural, no implican una estructura, no implica una estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede dar en neurosis, en psicosis o perversión. Freud habló del Edipo positivo y del Edipo negativo. Alguien puede quedar en una posición pasiva frente al padre y sin embargo, como en el caso de Juanito, que Lacan ubica como una salida de un heterosexual no viril. Y esto nos abre otra cuestión que es muy clara en el texto freudiano, es la distinción entre la posición sexual e inconsciente. Esto me parece que tiene un valor muy grande hoy. Y la elección de objeto. Es decir, una cosa es la posición sexual e inconsciente y otra es la elección de objeto. Yo no tengo ningún problema como analista con la diversidad. Creo que los semblantes de la época son múltiples, pero uno por uno uno tiene que escuchar cuál es la posición sexual y cuál es la elección de objeto. Y la elección de objeto puede ser transitoria, puede ser un acting out, puede ser una elección definitiva. Y en definitiva, como analistas, nuestra meta no es, como dice muy bien Freud en este texto, es tan difícil transformar a un homosexual en heterosexual como un heterosexual en homosexual. No es una meta del análisis. Esta sería una primera afirmación.
El otro punto que tocó muy claramente Alberto es la distinción entre lo que es el aspecto mostrativo, pero no es solo mostración, yo lo formularía sencillo diciendo qué lugar tengo en el otro, qué lugar tengo para el deseo de mi madre y de mi padre. En el relato se ve que hay una madre que es rival. Hay un relato en el texto de la biografía que escribieron dos periodistas, en el cual dice que el padre tenía una actitud, por un lado, de cierto enojo con ella, y la madre era rival. Habían ido una vez a Brioni, a una playa que queda en el Adriático, que lamentablemente no conozco aún, parece que es muy bella, que habían comprado una isla, porque ambas, la Cocotte y la joven homosexual, una era baronesa, la Cocotte era Leonie von Puttkamer, que era baronesa, y la otra era de la alta burguesía judía convertida, digamos, vamos a llamarlo así. Se habían bautizado, la habían bautizado porque les daba un poco de vergüenza ser judíos, más todo el comienzo del antisemitismo en Austria, Alemania, etcétera, obviamente. Entonces, en ese sentido, en Brioni, la madre una vez se fue de vacaciones y se levantaba tipos, para decirlo en castellano, delante de la hija. O sea, era una clara rival en relación a la hija. Entonces, la diferencia clave es marcar entre lo que es el acting out y el pasaje al acto y lo que son las formaciones del inconsciente. Alberto menciona a Friedrich Grenacher, que en la década del 50 escribió una distinción entre lo que es los modos de operación en el acting out y corroboró algo que en nuestra práctica sabemos. O sea, no da resultado ni prohibirlo, ni interpretarlo, ni pretender reforzar el yo. Entonces Lacan, ¿qué dice? El acting out es un llamado a la interpretación, pero no es interpretable. Es decir, la pregunta del acting es ¿qué soy para el deseo del otro? Y acá lo que no tenía Sidonie era lugar en el deseo del otro, ni para esta otra madre rival, ni para este padre que con una mirada furiosa, más la Cocotte que se corre, la saca y la arroja de la escena. Y dos o tres cositas más. Es decir, en mi experiencia, yo tengo mucha más experiencia como analista con analizantes homosexuales mujeres que varones. Ese es un dato. La homosexualidad masculina está más del lado de una no renuncia fálica, mientras que la homosexualidad femenina está más del lado del amor ideal. Y yo he verificado en mi práctica algo que ya Helen Deutsch decía, que había dos variantes de homosexualidad femenina, algunas que pasaban más, en el año 32, que pasaban más por el lado de la identificación viril con el padre y desde ahí amaba a una mujer, desde aquellas con una ligazón predípica muy fuerte que directamente buscaban, digamos, algo de la otra mujer. Esto se ve muy claramente en la histeria. Y esto nos lleva a un punto clave, que no vamos a profundizar hoy, y es cómo la homosexualidad femenina apunta a la femineidad. Y a eso que es ni más ni menos que un enigma, y lo que busca en el cuerpo de la otra mujer es de algún modo una respuesta a qué es ser una mujer. Esto se puede dar en un cuerpo a cuerpo o no. En mi experiencia yo he visto casos, relatos de análisis, donde aparece más claramente una decepción, por ejemplo, un caso, una mujer que en la adolescencia tiene un embarazo y fue realmente expulsada y denigrada a partir de ese embarazo adolescente y ahí se produjo un viraje. Una decepción en una mujer adulta que en un momento engañada por su pareja hace una decepción amorosa y un viraje temporario a la homosexualidad. Digo, para ver que cada caso es diferente. Y otra experiencia más cercana que está más ligada a lo predípico. En relación a esto, me parece que lo que trajo, voy a nombrar una palabra en alemán, si me perdona el licenciado Catelli, que está allá al fondo, el Niederkommen lassen, en realidad lassen es un término que traduce, el Niederkommen que toma Freud, lo toma en la significación de parir y caer. Entonces, evidentemente, la significación lo toma Freud en términos de un síntoma, es decir, tenía un autocastigo frente a sí misma por el deseo fallido de la muerte de la madre o de la hostilidad hacia el padre porque no le dio el hijo guión falo que esperaba de él y nace el hermanito menor de ella. Lo interpreta en términos de una formación del inconsciente, mientras que Lacan, coincido, lo toma más bien como esa salida de la escena frente a esta encrucijada de la mirada furiosa que también el equipo de la Secretaría Científica nos propone tomar en cuenta. Y termino con dos cuestiones que me parece clave.
y que son vigentes hoy. El otro día leí un artículo, dice que en 32 estados de Estados Unidos todavía está vigente la terapia conversiva conductista de la homosexualidad. Yo estuve hace muchos años en Rochester y vi película en un lugar donde había estado Carlos Mario Lang, va mi recuerdo hacia él, y ahí vimos películas en las cuales se hacía terapia conductista con estímulos produciendo el vómito frente a imágenes que excitaban a un sujeto homosexual, ¿no? Y creo que en este momento estamos frente a un retorno del discurso de la ciencia peligroso en el cual los analistas tenemos mucho para decir. Al final del artículo, Freud cita a Steinach. Steinach era un biólogo austríaco que proponía, de un modo delirante para la época, hoy lamentablemente no es delirante porque eso podría ser posible, como tantas otras cosas en el discurso de la ciencia, lo que proponía es el cambio de los ovarios supuestamente homosexuales y hermafroditas para ponerle a la mujer ovarios, esta es la teoría de Steinbach, lo que él proponía como biólogo, y lo cita Freud, con ovarios realmente femeninos. Entonces, podríamos decir, me parece que tenemos un problema ahí y creo que hay que reafirmar en ese sentido que no hay que perder de vista como analistas la ilusión de una complementariedad con el otro, sea homo o heterosexual. Cuando Freud dice que hay un desfasaje psicológico entre ambos sexos, sean homo o heterosexuales. Eso uno lo puede ver muy bien en la película Mi Familia, donde la supuesta simetría se transforma en una situación donde evidentemente no hay simetría en la posición sexuada y una de las mujeres, la que tiene una posición más femenina, queda convocada por el deseo del hombre cuando aparece el padre biológico. Y termino con esto. Si no hay complementariedad entre los sexos, en ese sentido, el amor viene a suplir esa falta de complementariedad, lo que Lacan llama no relación sexual. Y en ese sentido termino diciendo que el psicoanálisis no es una ideología de una supuesta liberación sexual. Bien, gracias Oscar y le doy la palabra a Sara. Sí, yo quería tomar algunas de las cosas que dijeron Alberto y Oscar, que tienen importancia, creo, para que les pregunte a ellos qué piensan acerca de eso. Alberto habló, y está muy presente en Freud, el tema de que Freud no la consideraba a la paciente una enferma, y lo dice muchas veces en el historial, que no era una enferma y que por eso no la podía analizar. Ahora, hay una contradicción en Freud, en el historial, porque más adelante agrega esto, que también presentó Alberto, acerca de que ella, con la homosexualidad, lo que hacía era dejarle todos los hombres a la madre. Y al dejarle todos los hombres a la madre, la situación esa de no presentarse como rival ella y no entrar en esa rivalidad era una forma de conflicto psíquico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era o no era una enferma? Hay una contradicción muy evidente en todo lo que él expone en el mismo artículo, ¿no? La situación que nos plantea Freud, yo creo que la podemos transformar en que no es que no era una enferma, era una enferma. Lo que pasa es que no había demanda y no se logró generar la demanda dentro del tratamiento, ¿no? Y como dijeron acá, como también planteó Alberto, la demanda que escuchó Freud fue la demanda de los padres. También creo que lo trajo Oscar, ¿no? Es decir, la demanda de los padres y no se pudo ubicar en la demanda de la paciente. Y esto lo desarrolló muy bien Arminda Verasturi con sus ideas acerca de la importancia de poder salir de la demanda de los padres y el analista lograr entrar en la demanda del hijo. Pero Freud en ningún momento logró zafar de estar del lado del padre.
quizá, bueno, por todo esto que se nombró de su contratransferencia, del hecho de que él estaba con problemas semejantes con Ana, con la posición de Ana con respecto a la sexualidad, todo eso influía sobre él y a pesar de que él aceptaba la homosexualidad de Ana, en el caso de esta joven homosexual, él no logró zafar de la demanda del padre. Y esto es importante. Hay algo más que me parece que es importante que puntualizar de lo que ustedes dijeron acerca, vos trajiste lo de los sueños mendaces, ¿no? Los sueños mentirosos, y que ahí eso precipitó el hecho de que Freud la despidiera del análisis. Yo creo que el problema que se le planteó a Freud en ese momento es que él sentía que era un ataque de la paciente no solamente a él, sino al psicoanálisis. Y él tenía que defender al psicoanálisis echándola a la paciente, porque no podía ser que el inconsciente mintiera, ¿no? Que él lo tomó como un ataque personal y sobre todo al psicoanálisis. Bueno, hay otros temas más, pero bueno, por ahora dejo aquí. Sí. Bien. No sé si a ustedes les interesa hablar acerca de esto. ¿Puedo hablar algo? Si les parece, si te parece, Alberto, hacemos algo muy breve y ya tenemos anotados algunas preguntas del público, varios anotados. Con respecto a lo que decía Sarita, yo por eso traje lo del desistimiento, ¿no? Porque me parece que este historial lo que trae, Freud lo que aclara es que no es una histeria, que no presentó síntomas histéricos ni obsesivos. En ese sentido me parece que Freud dice no es una enferma, ¿no? Pero trae lo del desistimiento y él lo analiza, y eso explica tanto el pasaje al acto como el acting out. Entonces me parece que lo rico de este historial, y para que lo tomemos en cuenta, es que hay que, además del síntoma, qué otras maneras nosotros los analistas podemos intervenir, pero de manera diferente al síntoma. Una es esta, ¿no? Otro, bueno, el tema del acting out del pasaje al acto, pero ahí me parece varias cuestiones que tienen que ver con esto. En cuanto a lo del sueño, sí, Freud también él dice algo medio raro, porque él se toma como las entrevistas preliminares en toda la primera etapa, pero dice, justo en el momento en que empieza la otra etapa, es donde él termina el análisis. O sea que ese sueño podría ser un pivot, diríamos, para pasar a la otra etapa realmente, ¿no? Gracias. Le doy la palabra a Oscar y ahí después abro a preguntas al público. Muy breve, no lo había tocado de entrada, pero me parece que es importante esto que trae Sarita y Alberto en relación a que la demanda es algo que construye el analista. No es algo que alguien dice me quiero analizar o quiero que me ayude a separarme. Eso me parece que depende, a mí no me crea problema que lo mande la abuela o el tío o la mujer. Después uno va escuchando. El problema que se plantea acá es si el analista puede sostener algo que vaya en contra de su prejuicio o de su teoría. Me parece que ese es un punto importante, porque eso nos puede pasar todos los días. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si Freud, como dijo Sarita, estaba atravesado, porque era la época en la cual Freud la analizaba a Ana, digo, no es pequeño, no es menor, y parece que Ana tenía cierta tendencia a ciertos amoríos, entre otras con Lugo Andrea Salomé, por ejemplo, según dicen las chusmas de por ahí. Entonces me parece que él estaba bastante atravesado por esto, digo, ¿en qué medida un padre queda interpelado frente a una hija homosexual? Digo, no es poca cosa, ¿no? Creo, los que tenemos hijas mujeres, pero ¿a qué voy? Que Freud dice muy ricamente con respecto a los llamados sueños mendaces, él entra en una paradoja ahí, porque él dice que hay un aspecto de querer defraudarlo, es decir, vengándose como el padre, pero también dice que hay la moción inconsciente, es una pizca de galanteo donde intenta agradar al padre y a Freud, y él no responde desde un deseo de que le agrade esta chica, Sidonie, sino que
la rechaza, o sea, repite algo de la mirada furiosa del padre y la deriva a una mujer, es decir, la manda al mundo ginecófilo, para decirlo de algún modo. Entonces, me parece que ahí tenemos que tener cuidado, en qué medida, no todo el tiempo, no en 1920, en el 2019, nuestros prejuicios teóricos, contratransferenciales y de ideología interfieren con la escucha del analizante, me parece. Y además, yo puse ahí al pasar una cosa compleja que no voy a desarrollar, que es la paradoja del yo-miento de Epiménides. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando esto lo puedo resolver el psicoanálisis, pero no puede resolverse en la lógica. Cuando yo digo yo miento, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? La dimensión del descubrimiento freudiano del inconsciente nos revela que cuando yo digo yo miento, puedo estar mintiendo la verdad o diciendo la verdad. El tema es que la escucha del analista permite encontrar la verdad singular en esa mentira, en todo caso. De eso se trata, no de una verdad consensuada. Nada más. Sí. A ver, una pequeña cosita en relación a esto de la mentira y la verdad que creo que es importante plantear. Que la mentira, es decir, que muchos plantean en relación a que lo que dijo Freud no es lo mismo que salió en el historial que escribieron las periodistas. Entonces, y que algunos, la comunidad psicoanalítica se divide entre los que creen lo que dijo Freud y los que creen lo que dice la paciente. Y yo creo que son dos verdades, que no es ninguna mentira. Así lo vivió ella y así lo vivió él. No, nada más que eso. Bueno, abro al diálogo con el público. Le cuento que tengo varios pedidos de participación, así que desde ya un gusto y que sean breves, así damos una primera vuelta. Tengo 6, 7 intervenciones y le damos cabida a la mesa y volvemos al público. Abre Campalans Pereda. Bueno, gracias. La verdad que ya se ha dicho bastante y tal vez me repita en alguna de las consideraciones. Pero bueno, sin duda este texto que ya cumplió un siglo me hace recordar a ese proverbio que dice para novedades los clásicos, por su vigencia y por su riqueza siempre productiva, y creo que la discusión que estamos teniendo lo da testimonio de eso. Me parece que hay varios puntos que se han tocado que son muy importantes, la cuestión de qué designa homosexual, si designa una elección de objeto, una categoría, una patología, la relación del acontecimiento y el trauma, ¿sí? Me parece interesante porque en este caso el acontecimiento es casi nimio, es una mirada, nada más, y sin embargo es suficiente para provocar un trauma y el pasaje al acto. La cuestión de los sueños mentirosos, es decir, la cuestión de la verdad y la mentira en psicoanálisis, como la pensamos. Y por último, y en esto voy a retomar la pregunta de Sara, que me parece muy interesante, ¿qué llevó a Freud a tomar este caso y a publicar este caso? Y me parece que gran parte de esa respuesta tiene que ver con la contratransferencia de Freud. Yo diría que es uno de los pocos historiales, si no el que más muestra la contratransferencia de Freud, y además una contratransferencia del cual él no puede hacerse cargo, es decir, que nos la lega a nosotros sin siquiera haber podido pensar sobre ella. Y me parece que se basa en dos elementos. La identificación al padre, como lo señalaba Sara, y sin duda la experiencia con Ana, que había comenzado apenas un año antes de este caso, el análisis con Freud, con su padre, a razón de 6 veces por semana. No podríamos decir que Ana le dejó los hombres a la madre, pero sí tal vez que para ella hubo un solo hombre, ¿no? Como dice Jones, digna hija de un padre inmortal. Y termino con una reflexión. En el texto Freud dice, y lo cito, el psicoanálisis no puede esclarecer la esencia de lo que se llama masculino y femenino. Me parece un tema interesante para retomar y sobre todo pensarlo no como un déficit del psicoanálisis, sino como una posición de principio, como un concepto fundamental. Gracias. Marta Mosner.
sin problema, porque si no se... Bueno, les agradezco los aportes y básicamente voy a preguntar sobre el tema de la decepción, ¿no? Que de alguna manera lo trajeron los dos autores. ¿Ustedes situarían la decepción, la desilusión, como un cambio de vía en la construcción psíquica de este tipo de cuadros, ¿no? Me parece ese es un punto importante porque hay autores como Abraham que toman la decepción como la paratimia primaria, ha ido como la paratimia primaria, como el momento donde la niña se tendría que acercar al padre y el padre la rechaza y hace una regresión al anal como la base de la melancolía, la pone, ¿no? Esa decepción. Y yo, en la investigación que estamos haciendo de cómo miran los chicos a los padres con sus distintas salidas sexuales, lo que más dolor les causa a los chicos es un papá pasivo, un papá que no interviene, que no pone una ley y que permite que el no poder definir una ley, un límite. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo estaría la joven homosexual ante el coqueteo, ante esa mirada de sufrimiento del coqueteo de la madre y su construcción simplemente como coqueteando para ver si en ese caso el padre podía reaccionar? Cuando no pudo reaccionar para salvarla a ella de esa mirada obscena, ¿no? Esa. Bien. Diana Sauvaler. Bueno, agradezco las presentaciones que fueron muy inspiradoras para seguir reflexionando sobre este tema y el tema de qué analizamos. O sea, ¿analizamos la elección de objeto? O sea, ¿que tal objeto es correcto o incorrecto? En realidad se trata del deseo. El deseo en sí no podemos decir que es correcto o incorrecto. Es particular de cada sujeto, ¿no? En realidad lo que analizamos es el eje falo-castración. O sea, hasta qué punto hay una represión o una identificación con el falo en una rivalidad con el hombre, que sería el caso de una histeria o el caso de una neurosis, o se trata de una desmentida donde lo que se rechaza es la inexistencia de la madre fálica. O sea, en ese caso la identificación va más allá de, digamos, de la rivalidad con el hombre, y esa identificación con el hombre es algo que la sostiene subjetivamente. A mí me parece de que la decepción de Freud y el echar a la paciente por ahí tiene que ver con que él entendió de que no hay esperanza de que esta paciente resulte una neurótica, a pesar del sueño donde le da a entender de que podría ser. O sea que ella no reivindica al padre en una rivalidad con el padre, sino que ella reivindica a la madre fálica. Sí. Isabel Duhovne. Gracias. En la presentación de Sarita me llamó la atención que se preguntaba por qué Freud decide publicar un tratamiento fallido. Mi primera respuesta a eso me surgió que en realidad todos los casos, todos los historiales de Freud terminan mal, por lo menos los que están publicados, y justamente por eso seguimos hoy hablando de estos casos fallidos. Pero además me preguntaba, ¿qué quiere decir fallido para nosotros? Y me parece que fallido para nosotros no es lo mismo que fallido para el éxito. Y Freud nos enseñó a ser poco exitistas. Estos tratamientos de Freud, y me parece que el psicoanálisis en general,
no resuelve el tratamiento por encargo. Y cuando digo el tratamiento por encargo, no me refiero solamente a lo que es tan claro en este caso en particular, donde el padre viene y dice, llévenmela por el buen camino, sino que en muchísimas de las demandas que recibimos hoy de pacientes que vienen derivados para ser curados de las así llamadas enfermedades psicosomáticas, o para sus orientaciones sexuales, o desde las escuelas porque no les va bien, etcétera, etcétera. En ese sentido, me parece que cuando hay análisis, lo más probable es que el tratamiento, en ese otro sentido, sea fallido. Y una cosita más quería decir en relación a, me pareció muy interesante el señalamiento de Oscar, de cómo Freud escucha un síntoma, pero probablemente retrocede ante la pregunta sobre lo femenino, y una vez más eso nos muestra cómo el analista, aún el más pintado, hay algo que si no lo pudo resolver en su análisis, seguirá acosándolo como contratransferencia. Nada más. Mirta Goldstein. Bueno, muy interesante, la verdad que se está desplegando mucho este caso. Yo quería solamente comentar 3 cosas y también preguntarles qué piensan. Voy a hacer cierta crítica a una lectura del pasaje al acto. Voy a dar un ejemplo. El pasaje al acto deriva de la mirada colérica del padre. Esto me parece un razonamiento causa y efecto. O sea, me parece que en un análisis, un pasaje al acto, como cualquier otra circunstancia, está multideterminada. Con lo cual, cierta lectura del pasaje al acto, causa y efecto, me parece simplista. Es cierto que se define así el pasaje al acto, digo, pero ¿no podríamos ampliar nuestra mirada y decir, por ejemplo, no solo la mirada colérica del padre la llevó a ese acto? Digo, habrá muchas otras cosas también que habría que analizar en cada caso. Lo otro que me parece que también pasa como de soslayo es la conversión familiar. La conversión, convertirse de una identidad a otra, que es en estos momentos en que se trata tan mal a la identidad, en algún sentido, ¿no? Dentro de un cierto sector psicoanalítico, a mí me parece que hay que rescatar la identidad de la desmentida de la identidad. O sea, me parece que ese es el acto analítico, porque los efectos transgeneracionales de la conversión, sea cualquiera que sea, no sabemos qué es lo que van a producir. Y lo otro, que algo que me llamó la atención, está implícito en lo que se dijo en el taller y en lo que se dice ahora, pero me llamó la atención la ausencia de la palabra duelo. Y les voy a explicar por qué. En mi clínica hay muchos casos de cambio de objeto por duelos no elaborados. Voy a dar ejemplos, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué un hombre de 50 años casado y con hijos, ¿sí? De repente, ¿no? Se convierte? ¿Solo porque sale del placar? ¿Qué duelos estaban silenciados para que haya un cambio de objeto? Bueno, estas por ahora. Gracias. Bueno, si les parece, a los integrantes de la mesa, hacemos un corte acá a las intervenciones del público y empieza el diálogo. ¿Quién empieza? Bueno, gracias por las preguntas, los comentarios. La verdad que, bueno, voy a ver qué puedo ir
Bueno, el tema de la verdad y la mentira, la transferencia, lo uniría con el tema de la transferencia. Me parece que si pensamos la transferencia como la instalación del sujeto supuesto saber, ¿saber de qué? De un goce. Pero esta cuestión, me parece que lo que pone en el tapete es que de qué lado queda la verdad, ¿sí? De qué lado queda la verdad y dónde queda ubicado el analista en ese sentido en relación a la verdad, cómo se ubica. Ahora, ¿qué es lo que lo publicó? ¿Qué es lo que lo llevó a Freud a publicar este caso? La verdad que hay muchas cuestiones, bueno, muchas se dijeron. Hay otra cuestión que yo diría que es un poco también como política de Freud, diríamos. Oscar se refirió a Steinach, que la verdad que me parece que Freud lo cita porque desde la biología él afirma la cuestión de la bisexualidad. Entonces es muy importante para Freud lo que está ocurriendo desde la ciencia en ese momento. ¿Pero por qué? No solo por Steinach, porque hay otro científico que lo tengo por acá, que eran las dos teorías rivales en el momento, ¿no? Que el otro era Magnus, no sé cuánto, tiene acá Magnus Hirschfeld, que él afirmaba otra hipótesis, que era la de los intermedios sexuales, ¿sí? Y que estaba muy en boga también, pero se oponía a la idea de la bisexualidad, y poniendo en tela de juicio la existencia de dos sexos, hombre y mujer. O sea, yo cuando leí esto me preguntaba, bueno, pero lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Ya en esa época estaba planteado. Sí, se avanzó mucho desde el plano, me parece, médico, con todas las propuestas que hay de cambios de hormonas y de sexo y qué sé yo, pero haciendo una revisión de algunos trabajos científicos, me llamó bien la atención, con júbilo diríamos, que la teoría de Freud está vigente. Es una de las teorías que está citada actualmente en los trabajos científicos. Entonces, me parece que tenemos que seguir y por ahí profundizar en esta cuestión, ¿no? Eso. Ahora, con respecto a lo que Mirta decía del acting out, del pasaje al acto, sí, no es solamente la mirada colérica del padre, ¿no? Hay dos cuestiones allí. Una tiene que ver con un autocastigo, ese odio hacia la madre, ese deseo de matar a la madre que se vuelve contra ella, y la reduplicación de la mirada del padre en la mirada de la cocotte, diríamos, porque no es solamente la mirada del padre. Cuando ella ve esa mirada en la cocotte que le dice, bueno, entonces no nos veamos más, ahí es donde decide a través de la emoción saltar, ¿no? Pero es esa reduplicación, porque la mirada del padre lo que pone en escena es la ley y el padre absolutamente fálico, podríamos decir, como el padre de la horda, acá ya dice, ahí dice, bueno, esto no es así, esto está prohibido, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que sí, que hay varias cosas para decir y que es muy difícil analizar un pasaje al acto y ver cuáles son las coordenadas que están en juego. Pero bueno, la estructura me parece que está. Tenemos que tratar de desarrollar, diríamos, esto un poco más. Estoy de acuerdo. Bueno, les agradezco las intervenciones porque me parece que nos llevan a ciertos derroteros importantes en la reflexión. En relación a lo que decía Luis, yo diría, algo habrá sido traumático. Es decir, la dimensión temporal del trauma es a posteriori. Es decir, no existe una definición de lo traumático a priori. Es decir, un mero acontecimiento como un cruce o una no respuesta a un llamado, retomo lo de Mirta, puede precipitar una salida de la escena. La última gota que desborda el vaso, para decirlo sencillo. Claro. Y me parece que coincido con lo que dice Luis, porque hay algo de lo masculino y particularmente de lo femenino que no se puede definir por imposibilidad de la estructura de lo femenino, de lo que es lo femenino como heteros. Y me voy a referir a
a una cita de Freud, El tabú de la virginidad, donde dice, lo femenino es lo ajeno y hostil aún para las mujeres. Entonces, lo que hay que soportar como analista es que lo femenino quede del lado del enigma. Helen Deutsch, en un texto del 30 que se llama La mascarada femenina, dice, es lo mismo lo fundamental que lo superficial en lo femenino. Está diciendo mucho ahí. Lo que está diciendo es que no hay esencia femenina. Entonces me parece que soportar eso es una posición del analista. Otra es querer llenarlo con significantes y con palabras. Con respecto a lo que decía Marta Mosner, me parece importante porque hay una afirmación freudiana que me parece que a veces los analistas nos olvidamos, que es que el camino del análisis, dice Freud, nos da certezas, mientras que el camino de la previsión conduce a un callejón sin salida. Es decir, con una misma constelación, uno lee los efectos a posteriori. Con una decepción no necesariamente lleva a un viraje homosexual. Eso es así, se tiene que dar una constelación de factores que uno los lee a posteriori. No todo padre que mira con una mirada furiosa hace que la chica se suicide, digamos, eso sería ridículo. Me parece que en ese sentido, desde las premisas no se puede saber el resultado. Lo mismo lo que trae Diana, se trata del deseo y Freud dice, con respecto, hay algo importante, Freud dice, la ligazón madre, dicen los textos sobre la sexualidad femenina, está en la base de la paranoia de la mujer. No solo Melanie Klein descubrió la ambivalencia y el odio madre-hija, hija-madre, sino ya Freud lo dice. Y hay una base real en la paranoia de la mujer, dice, en la ligazón con la madre. O sea, con respecto a lo que dice Isabel, yo creo que toda cura, voy a usar una palabra freudiana, tiene una dimensión asintótica que también como analista tenemos que tolerar. Ese es un término que usa Freud y hay que tener mucho cuidado con los tratamientos por encargo, particularmente cuando el encargo es que los ayudemos a separarse, por ejemplo, de tal pareja. Y yo he visto depresiones psiquiátricas graves que me han consultado porque el camino de un tratamiento previo había transitado por poder separarse de ese estúpido. Y eso terminó porque no hubo registro de lo que le sostenía en el deseo el estúpido, entre comillas. Y las depresiones terribles porque se le cae algo del sostén fantasmático del sujeto. Esto me parece que es... Y dos cosas más. El análisis siempre, cuando el análisis anda, tiene que tener una dimensión de sorpresa. Y también en relación al final, ¿no? Me parece que es sorpresa del analista. Y dos cositas. Yo coincido con Mirta, no es la mirada furiosa, es una serie de elementos que a veces precipita en un acontecimiento. Coincido, Freud no tocó algo que le tocaba subjetivamente, que no era solo la homosexualidad de Ana, sino también que él se encontraba en un ambiente antisemita y además se encontraba con alguien de la alta burguesía, por eso yo creo que él tenía una admiración hacia el padre, de la alta burguesía judía de Viena, que además hacía una serie de negocios con un éxito enorme. Exacto. Y finalmente coincido en este tema del duelo y de la dificultad del duelo. Yo no mencioné duelo, pero muchas veces vemos en varones, vos tocaste el tema del salir del closet, yo he analizado varios varones que en momentos de vacilación fálica buscaban en la idealización de una transferencia imaginaria del falo del otro un tipo viril. Y eso, una vez me vino a ver un señor que él, así en las entrevistas iniciales, dice que él es bisexual. Y había transcurrido ciertos análisis donde esto parecía una habilidad como quien patea con ambas piernas, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué es esto bisexual? Lo que fue revelando el análisis es que en momentos de angustia y de vacilación fálica, él buscaba el falo en el otro y después quedaba devastado y buscaba leer biografías para reconstruir una trama que era la falla simbólica que lo había mal constituido en una posición viril. Bueno, con respecto a las preguntas que se hicieron, había algunas que me parecieron importante responder como las veo yo, ¿no? Por ejemplo, esta contratransferencia de Freud que vos señalaste, Luis, en qué medida actuó como para que realmente Freud precipitara en esta paciente una neurosis de destino, pienso yo, porque primero ella no tuvo la mirada de la madre, después no tuvo la mirada del padre,
Después hubo una maestra, en la historia que cuentan las periodistas, ella contó también de una maestra con la que tuvo la misma situación. Y después de la maestra vino la Cocotte, también, que pasó lo mismo, que también la echó. Y después lo mismo hizo Freud. Es decir, Freud no pudo sostenerla y ver qué pasaba. En ese sentido, por eso, Isabel, lo del análisis fallido. Yo sé que los análisis, todos los de Freud, tienen un final complicado, pero este fue un análisis fallido porque ni siquiera se instaló el análisis, ¿no? No se instaló la demanda. A eso me refería con lo del análisis fallido. Y también, creo que termino. Y yo pienso que como Freud no vio eso, y yo creo que es porque era una época complicada de su vida, como planteaba, había algo más que me había interesado, que habían dicho a lo de Mirta, del pasaje al acto. En los adolescentes el pasaje al acto es su lenguaje habitual, ¿no? Entonces, no es una situación que genera el pasaje al acto en el adolescente. Está bien que Freud no la consideraba un adolescente, pero bueno, era un adolescente. Bueno, muy bien. Sí. De las 3 fotos, quiero decir brevemente. No, simplemente, estas son 3 fotos que encontré en el libro de Boyce y Reader, Sidonie Ciliac. Una es del Café Herrenford, que estaba en Viena a principios del siglo y que siguió subsistiendo hasta 1961, y es donde ella se mostraba con la Cocotte, mostrando que podía una mujer ser amada por lo que no tenía, digo, que de algún modo remedaba la posición fallida del padre en relación a la Cocotte. La otra es de Sidonie Ciliac, joven de esa época, y la otra son con Gret y Chris, dos amigas en el balneario ese del Adriático, que ahora pertenece a Croacia, que se llama Brioni. Sí. Bueno, si les parece... agrego algo del contexto de la época también, para aportar algo más de qué es lo que se jugaba en Freud también en ese momento y con esta paciente y la decisión final, ¿no? En ese momento el lesbianismo y el animalismo eran penados por la ley y podían ser encarceladas. O sea, que era un delito. Freud estaba analizando una paciente que era una especie de bomba, diríamos, ¿no? Que podría ser para él también. Ahora, con respecto al dejar de lado el desistimiento, que también lo preguntaba Marta, ¿no? Yo lo que traía es porque me parece que no solo tiene que ver con la cuestión de la elección sexual, sino con otras posiciones. En hermanos, por ejemplo, en hermanos donde 2 hermanos pueden tener una buena aptitud para la música y uno es el que sobresale y el otro también podría sobresalir y no, se aparta. Por eso me parece que se hace a un lado. Hay algo ahí del narcisismo, de una regresión al narcisismo que es muy, por eso traje la cuestión también de algo, pero no de la sombra del objeto, sino del brillo del otro, que ensombrece y apaga. Me parece que si prestamos un poco más de atención, hay casos también donde de repente, sin cambio de objeto, se puede interrumpir durante tiempos prolongados la vida sexual, y hay algo de eso que está ocurriendo, ¿sí? Bueno, si les parece a los integrantes de la mesa, abrimos nuevamente el intercambio con el público. Hay 6 pedidos de intervención y las respuestas, y cerramos con las respuestas de ustedes. Alicia Kilner. Bueno, muchas gracias por la actividad. Me parece muy interesante volver a releer los historiales. Yo creo que sí en Freud, como decía Alberto, hay una intención política en los historiales, porque no es casual que uno sea una histeria, otro sea una neurosis obsesiva, otro sea esa cosa rara que es el hombre de los lobos, otro una psicosis, digamos, Schreber, y una fobia, ¿no? Sí. Y una homosexualidad que es esta. Pero me parece muy interesante que se hayan planteado 2 temas que creo que habría que, tal vez en otro
espacio volver a tratar, que es el tema del amor, cómo lo concibe Freud, ¿no? Porque Freud tiene una posición en Introducción del Narcisismo que es el hombre ama desde una posición de humillación, ¿no? El enamorado es humilde, y la mujer se deja amar, sería algo así. Un esquema así parece repetir esta chica Sidonie con la baronesa, pero a mí me parece que podríamos ir un poquito más allá de la cuestión, porque ahí yo creo que no solo ella se muestra como un varón humillado, sino que se muestra también como una mujer que ama, ¿no? Creo que están las dos cuestiones en juego. Ella también es la mujer que ama en contra de la teoría freudiana. Es amo a pesar de que el otro no tiene las perfecciones del falo, ¿no? Y ese me parece que es otro momento o otro modo de pensar el amor que me parece más interesante que el de Introducción al Narcisismo, porque el amor es eso que sentimos más allá de las fallas del otro, no por las perfecciones del otro, ¿no? Y me parece que la otra gran cuestión que se planteó, que creo que también la enfatizo nada más, que es pasaje al acto, acting o síntoma, ¿no? ¿Podemos hacer una interpretación de un pasaje al acto? Hay un artículo clásico de Higgins en Conjetural que se llama La interpretación del suicidio, la interpretación psicoanalítica del suicidio, donde termina diciendo no hay ninguna interpretación psicoanalítica del suicidio. El suicidio no es algo que se pueda interpretar. Diego Mosner. Sí, me cambié para que me vean porque yo había levantado la mano antes que Miota. Si no, la institución va a envejecer porque se pasan la pelota entre los viejos. Bueno. Perdón, ¿qué dije? Bueno. Acá creo que hay una cosa muy interesante para pensar que se planteó, que es que habría que diferenciar si el psicoanálisis de adultos, el de niños y adolescentes es igual. Le digo en torno a posteriori, y al tema de la demanda. Cuando unos padres demandan que normalicemos al hijo, que el hijo salga del síntoma, desde luego nosotros lo tenemos que convertir en interpretación, es decir, qué condiciones llevaron a crear esta situación en la vida del chico. Es decir, le tenemos que devolver como cuestionamiento. ¿Y ustedes qué tienen que ver con todo esto que le pasa al chico y al adolescente? Pero sobre todo en el psicoanálisis de niños y adolescentes, también el analista tiene que ser valiente y no mirar para otro lado y decir que estas condiciones lo pueden enloquecer o lo pueden llevar al chico a tomar determinadas determinaciones que lo van a dañar. Entonces, digo ahí que el analista tiene que ser jugado y no puede tampoco hacer de cuenta que las cosas que pasan no pasan. Y ahí creo que la posteriori toma un lugar complicado, porque yo no estoy seguro de que esto va a pasar, pero sé que la situación es complicada. Y si no lo interpreto y no le señalo la complicación, también estoy siendo cobarde y parte del sistema defensivo y loco de la familia. Bueno, gracias. Bien, Ana Rosenfeld. Nos quedan 3 y sí. Bueno, me sumo a los agradecimientos y 2 o 3 comentarios. 1, pienso que Freud utiliza los historiales no para mostrar el éxito de su trabajo clínico, sino para tratar de explicar sus teorías, es mi punto de vista. Me parece muy importante la puntuación que hace Oscar, donde habla de la homosexualidad como síntoma presente en las distintas estructuras clínicas. Y tal vez, si uno lee los escritos freudianos, podría esbozar que Freud arrima el concepto de la homosexualidad a la perversión. Si uno lo piensa hoy, se los pregunto a ustedes, ¿no? Porque es un interrogante y donde hoy hay un replanteo de este síntoma. Por otra parte, pienso que una golondrina no hace verano. Entonces, en la elección de objeto,
habría que indagar qué es lo que subyace en dicha elección y no quedarnos con lo manifiesto. Si se juega en esta mostración un duelo por la conversión de los padres, me parecen interesantes, ¿no?, los aportes que van surgiendo. Si es un duelo por la conversión de los padres, entonces los padres han desmentido la identidad y por ende tal vez la joven homosexual le pasa esto, no sé. Es un duelo por la bisexualidad, un duelo por la pérdida del amor. Yo pienso que factores culturales, es decir, es importante que nosotros nos pronunciemos hoy día sobre la homosexualidad, sobre el transvestismo, ya que la homosexualidad tiene distintos sentidos en las culturas, en los tiempos y en las clases sociales. Es decir, no es lo mismo, digamos, la homosexualidad o el transvestismo en clases bajas que en altas clases sociales. Las presiones, las demandas son otras. Y también hay un factor histórico que hace que este concepto sea replanteado y redefinido. Hoy día la religión judía, es decir, condena la homosexualidad en el varón, porque dice que de esa manera se pierden los espermatozoides. No condena la homosexualidad femenina. Y esto es hoy día, la religión musulmana condena la homosexualidad masculina, etcétera, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Sí, es cierto. Estoy hablando de la religión ortodoxa. Los judíos ortodoxos condenan la homosexualidad masculina. Con ese fundamento. Les comento algo. El tiempo un poco nos corre. Nos quedan 3 pedidos de intervención que los nombro, que son Héctor Manzotti, el doctor Gómez y Laura Katz. Le doy la palabra primero a Héctor Manzotti. Les pido que sean... Hilda. Esto es hablar bajo presión. Quiero hacer la denuncia. Bueno, así puede... Atrás me pidió... Vos, que hablas de rebelde como un rebelde sin causa. A ver, en los primeros párrafos del trabajo de Freud se ocupa muy bien, al modo de un político, como decía recién Alicia, de dejar a salvo la pureza de la análisis. ¿En qué sentido? En el sentido que aclara muy bien, creo que ya se ha dicho, creo que es Sarita, que tratándose de un tratamiento a pedido, él no puede asegurar, lo estoy sintetizando, el éxito del tratamiento, ni que vaya a ocurrir psicoanálisis. Yo me pregunto, en estas palabras, Freud, además de ser un Freud político, ¿está haciendo el duelo? ¿Está haciendo el duelo del, como decía Isabel, el análisis fallido? Que me gustó mucho como lo dijo, no por la palabra fallido, pero me gustó mucho la idea, a ver si recuerdo, de el análisis no fallido, sino no empezado. ¿Dijiste, Isabel, o algo así? Bueno, yo tampoco. Bien. Y siguiendo con la línea del duelo, ¿cuánto de duelo hay en la identidad y la desmentida de la identidad? ¿Y cuánto duelo hay, como ya se dijo también, creo, de el luto, déjenme decirlo así, que es dolor, el luto en la frustración de amor o
tipo de herida e injuria narcisística en cualquier hombre de 50, de 40, de 60 o en cualquier mujer, ¿no? Que tiene una injuria narcisista y que lo condiciona de alguna manera a salir del placar. En Bien. aras de la presión, termino. Bien, hago una aclaración. El doctor Gómez, Laura Katz e Hilda Katz. Tengo a Laura y a Hilda. Y con esto volvemos a la mesa. Le pido nuevamente que sean breves para que podamos... Bueno, antes que nada, felicito a la mesa. Ha sido una exposición preciosa, pero también a la Secretaría Científica por esta nueva modalidad que hace tan dinámicas las presentaciones y da gusto venir acá y trabajar. Creo que hay una cosa que nos está pasando, que es el tratar de ubicarla a la joven homosexual en el momento actual, en nuestra posición analista y en la cultura de la época. Como ya dijeron varios, son dos momentos distintos de la cultura. Tomar a la joven adolescente como una adolescente, en esa época no existía adolescencia. La adolescencia es un invento de la era industrial, ¿no? Que sufrió un gran cambio. En las últimas 2 décadas había un destape enorme, igual el destape enorme dentro de la sexualidad y la adolescencia. Hoy en día se habla de los adolescentes que hacen, como decía en la reunión anterior, salen con chicas y con chicos para probar y elegir. ¿Qué está ocurriendo? Hay una tremenda dificultad en poder manejar la bisexualidad y pues una buena represión de la bisexualidad, ¿no? Hay un duelo por la bisexualidad que no logran hacer. La cultura nos llevó hace 100 años a reprimir de prepo una de las ramas de la bisexualidad. Y había una elección. Pero eso no evitó que los traumas siguieran, los abusos siguieran. ¿Y qué va a pasar con todos los abusos infantiles que vienen denunciándose dentro de unos años? Y habrá nuevas expresiones de la sexualidad. Yo creo que lo que se llama hoy en día salir del placar, por ejemplo, para mí no es salir del placar. Es una puerta que estuvo siempre abierta. Y por alguna razón la represión no permitió a la cultura que pudiera mostrarse todo eso. Por eso creo que es muy complejo tratar de homologar las dos épocas, porque hoy en día hablar de homosexualidad para mí no es hablar de perversión. Hay muchas formas de homosexualidad. En la época de Freud, la perversión era tal, y creo que él la toma a mi criterio como una perversa. También había, desde mi punto de vista, algunos elementos que podían avalar la fantasía de él en esa época que era perversa. No nos olvidemos que Freud tenía una hija que podía ser homosexual y la segunda hija, Matilde, le traía un problema tremendo, no solamente sociales, sino también tenía sus inclinaciones sexuales. Esto es una parte del asunto, es muy largo lo que uno a veces piensa, pero quisiera hacer una pregunta sobre algo que dijo Paulucci cuando habló tanto de la posición sexual inconsciente, lesión de objeto que no tiene nada que ver, estoy de acuerdo. Él habló de viraje a la homosexualidad y que él observó en algunos casos que de pronto frente a una frustración luego se produjo un viraje. ¿Es un viraje o es un atreverse a una elección que siempre estuvo reprimida? Bien. Le doy la palabra a Laura Katz, que allá atrás está, después Hilda y volvemos a la mesa si los integrantes pueden responder a alguna de las preguntas. Gracias. Yo quería retomar un punto que tomó Oscar en relación al enigma. Más que hacer una pregunta, era hacer un aporte por cómo ubicó Oscar la cuestión del enigma de lo femenino, que no, digamos, que se extiende un poquitito. En ese sentido, quería hacer refrendar la posición de Oscar y hacer una cita de un libro de Sarah Kaufman, que es un libro de 1980 que se llama El enigma de la mujer, con Freud o sin Freud. ¿Cómo se llama? Y dice, lo cito para ponerlo en la mesa, este enigma es muy singular, ya que parece no poder y sobre todo no deber ser nunca resuelto. Y esto no es solo por problemas o razones metodológicas o teóricas. La mujer es enigmática a causa de su sexualidad, puesto que es la sexualidad lo que constituye el gran enigma de la vida. Creo que esto reposiciona un poco la posición
y lo que refería Oscar en relación a lo femenino. Era ese Bien. aporte nada más. Gracias. Hilda, y con esto después de esta intervención volvemos a la mesa. Muchas gracias y muchas gracias a la mesa y a todos. No, simplemente voy a agregar, porque creo que ya se dijeron muchas cosas. Yo estoy viendo la foto, ¿no? De la joven y realmente pienso en la época. Ir a la época que empieza todos los movimientos de liberación de la mujer. Dejan el corsé, ¿no? Y quizás una de las formas de mostrar, de sacarse el corsé, es empezar a hacer todo tipo de cosas y expresiones en busca de su sexualidad, que sigue siendo enigmática, en eso coincido con Laura, pero donde, bueno, si el padre puede cambiar de religión, ella también puede, digamos, cambiar muchas cosas, pero es la mujer que deja la ropa larga, el corsé, el miriñaque, es decir, empiezan todos los movimientos de liberación y quizás una de las formas de expresar esa liberación, después viene el grupo de Brunhild y vienen todos esos movimientos, culminan con Virginia Woolf, es empezar a hablar de unas formas de sexualidad diferentes donde la mujer busca su sexualidad de alguna manera y sigue buscando al padre diciéndole yo te rechazo. Hay también una búsqueda del padre cuando le dice yo te rechazo. En esa edad, por supuesto, ¿no? Es decir, o sea que en ese sentido quería marcar esto. Cuando veo las fotos, pensé, no nos olvidemos de la época, de ese momento, donde incluso ahora también las chicas, para sentirse modernas, dicen que son bisexuales. Y seguramente que no lo son del todo, pero están en esas búsquedas y los hijos se parecen más a su época que a sus padres. Eso nos dijo Freud, tomando palabras de no sé quién en este momento, no recuerdo. No, quería hablar de la época y de todo lo que la mujer empezó a liberarse, empezando por el miriñaque y el corsé. Bueno, gracias. Oscar o Alberto. ¿Empezás vos? Dale. Bueno. No, quería retomar algo de lo que dijo Alicia en relación a esto último que dijo Hilda también. La cuestión de cómo ella se muestra, cómo ama, ¿no? En contra de la teoría freudiana. Y creo que sí que hay algo de eso, pero, a ver, Lacan dice que ama según el amor cortés, ¿no? Porque en lo que yo he leído, y he leído también lo del libro, no todo, pero las relaciones sexuales de ellas fueron bastante tardías. Era como que hubo con la Cocotte, ella tardíamente descubrió la sexualidad, diríamos, ¿no? Tenía realmente al principio era una gran admiración y una elevación y todo eso. Ahora, retomo lo que Alicia decía, porque me parece que sí, que todavía tenemos que seguir trabajando el tema del amor, y del amor en transferencia fundamentalmente, ¿no? Que no tiene que ver, creo, con este amor del narcisismo, que es otra cosa. Ahora, el tema actual, el tema de la bisexualidad, salir del closet, bueno, Freud, una de las cuestiones que trae como posibilidades de analizar un cambio de objeto sexual es cuando hay una necesidad de amor hacia los padres de no hacerlos sufrir, dice él, ¿no? Que es una de las posibilidades remotas de que un análisis tuviera éxito. Eso, de alguna forma, en una época, ahora tenemos una permisión social que creo que lleva a que muchas cuestiones no se complejicen, ¿no? Me parece que esa es la cuestión. Poder tener un tiempo para ver qué pasa, qué es esa decisión que se ha tomado. Insisto, porque la decisión de elección sexual no es una elección consciente.
cuando se dice, bueno, yo decidí tal cosa, ya es otro momento. La decisión es previa, es inconsciente, no es tampoco a la manera del síntoma, hay una diferencia, pero no es consciente. Bueno, después sí, yo quería agregar algo que creo que es importante, que no se dijo, que Freud en el historial señala que la elección de objeto no fue totalmente homosexual, porque en la figura de la cocotte estaba también algo que le recordaba al hermano, la postura, todo. Es decir, era una elección que se basaba en algo homosexual y en algo heterosexual. Estaban las dos cosas unidas en la cocotte. Y además algo muy importante, que la cocotte no aparece en cualquier momento, aparece no solamente después del nacimiento de este hermano, sino también que el hermano mayor, al que ella estaba muy ligada, ese al que busca en la cocotte, el que está en esa identificación, se había ido a la guerra y no se sabía si iba a volver. O sea que ahí está el tema del duelo que trajo Mirta, y yo creo que es importante señalarlo. Freud lo nombra, pero no une los cabos. Bueno, hay muchas cosas más para agregar, pero en función de la hora... 3 o 4 cuestiones para terminar. Primero, la posición del amor cortés implica redefinir las cuestiones en relación a la posición de amante y amado, que es prefreudiana y tiene que ver con el banquete, es decir, una posición de amante y amado, y es tradicional no solamente en la literatura, sino en la vida. El amor cortés es una de las formas. Y es interesante lo que decía Alberto, porque no había contacto. Es decir, ella encarnaba algo de Dora con el cuerpo deliciosamente blanco de la señora K. O sea, eso es interesante en relación a la búsqueda del enigma. Y coincido, si amar es dar lo que no se tiene, hay una dimensión del amor narcisista y una dimensión del amor atravesado por la castración. Entonces me parece que la posición de amante atravesado por la castración es otra que la del narcisismo, que el otro me completa. Más bien amo al otro no solo pese, sino por sus imperfecciones. Hay algo de la falta en el otro a tolerar en esa especie de efecto de retorno. Evidentemente un suicidio no se interpreta, pero sí tenemos un compromiso ético en relación a cuando pesquemos una situación de acting en relación a un analizante. Yo he analizado situaciones en las cuales había riesgo de suicidio y la intervención era muy distinta a la de intervención en relación a las formaciones del inconsciente. Por ejemplo, llamar por teléfono, decirle al analizante que estaba muy preocupado por ella cuando faltaba, etcétera, etcétera, etcétera. O a una madre que había perdido a su hijo, llamándome desesperada y diciéndome que ella se quería matar por teléfono, como el hijo no vivía en la capital, y yo le dije, mirá, vos tenés que respetar que el muerto es tu hijo. Entonces, eso operó como una función de corte en relación a que yo la traje para el lado de la vida como pude, en ese momento donde la angustia también me tocaba, obviamente, ¿no? Con respecto a lo que decía Diego, me parece que hay un tema ahí que es profundísimo, que es cómo ubicar la demanda de los padres en relación a los hijos. Digo, ¿en qué medida? El desafío es cómo establecer una transferencia singular con ese chico o con ese llamado adolescente, digamos, ¿no? Bueno, y ahí entraríamos en otro debate si uno puede, a través de una intervención, producir un efecto de alerta con respecto a algo que está muy instalado en los padres, o hay que ver caso por caso en ese sentido, ¿no? Lo que decía Ana Rosenfeld, me parece que lo que plantea Freud en todos los casos es que hay un límite y hay una resistencia del analista cuando la teoría se aplica a la clínica. Eso le pasó con Dora, porque él estaba muy enganchado con el Edipo positivo y no podía escuchar la corriente ginecófila. Hay perversiones, la perversión es homo, hetero, hay perversiones que son heterosexuales, eso está claro. No hay fetichismo en la mujer, con lo cual la diferencia de la homosexualidad masculina, digo, eso es interesante. Y me parece que hay que diferenciar en relación a lo que surgió la aceptación social del conflicto subjetivo, porque creo que si no derrapamos totalmente. Yo veo casos actualmente en los cuales hay aceptación de los padres,
hay aceptación social en un medio gay, lesbiano, lo que ustedes quieran, y hay un conflicto terrible. O sea, no idealicemos que el entorno nos va a liberar. Eso me parece que es un engaño, que el psicoanálisis no se puede prestar a ese engaño, donde lo social me va a transformar y me va a liberar. En ese sentido, me parece que habría que redefinir, tomando lo que decía Héctor, ¿qué pensamos que es un éxito de un tratamiento? Porque si lo tenemos muy a priori va a ser un fracaso, no un fallido. El fallido está cerca de las formaciones del inconsciente y el fracaso es cuando el analista cae de su posición. Con lo que respecto a lo que decía Cacho, yo creo que, a ver, lo voy a decir sencillo aunque sea complejísimo. Los humanos somos producto de una articulación entre un cuerpo biológico y un orden simbólico. Entonces, en ese sentido no somos ni todo hombre ni todo mujer, más allá, salvo que tengamos certeza. Y la certeza está más del lado de la psicosis que del lado de la neurosis, que sería la certeza transexual. Nadie tiene mucha seguridad de ser hombre o mujer, por lo menos en el campo neurótico. Entonces, en ese sentido, me parece que hay muchas formas y que evidentemente el medio permisivo a veces arroja a una dimensión en lo real del cuerpo del otro de una búsqueda que lamentablemente creo que el psicoanálisis a veces no ofrece la posibilidad de mediatizarla en un discurrir historizante, para decirlo de algún modo, ¿no? Coincido con Laura y me alegro lo que trajo de esto del enigma femenino, me parece muy interesante. Una vez, termino con esto, una vez me consulta una colega por una supervisión de una joven de 21 años, un poco más grande que la joven homosexual, que se presenta a la consulta travestida y dice que ella es varón, que se siente varón, no que es varón, que se siente varón, que ama a las mujeres desde un lugar, rechaza a las lesbianas y tiene una novia. Y viene travestida, se pone un bultito, o sea, venía haciendo una especie de mascarada masculina. Y dice que ella lo que quiere es que el analista la ayude a operarse porque esa es su solución. La analista vino totalmente angustiada, casi desesperada, porque no sabía qué porno hacer. Yo le digo, mira, la verdad es que lo primero que hay que hacer es tratar de historizar esto, a ver que hable de su historia, de su biografía, porque si no era una encerrona. Además, desde el punto de vista la mutilación que significa y la pretensión del éxito de un órgano, digamos, fálico, peniano, digamos, en la mujer es terrible, hay suicidios, es terrible, o sea, además. Entonces, cuando se fue historizando, lo que fue revelando el análisis es que ella solo tenía lugar para el deseo del padre como varón. Cuando esto se transformó de una pseudo certeza psicótica o transexual, por eso hay que tener cuidado con la noción de trans, que ahora abarca todo trans. Entonces, ojo, no caigamos en el discurso de la época, no nos dejemos tentar por los cantos de las de Ulises, ¿cómo se llama? Sirenas. Las sirenas, no me salían por eso, yo no las quiero escuchar. Entonces, a la sirena. Entonces, en ese momento, evidentemente, ¿qué se reveló? Que ella tenía una pregunta, se transformó la certeza de que era varón con el riesgo de que otras terapias la hubieran conducido a una operación, a una pregunta histérica si era hombre o mujer. Entonces, esto tomó el devenir de una neurosis, no es poca cosa, ¿no? Gracias por todo. Gracias por todo. Muy bien.